Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Muy buenas noches, amigos, amigas de todo el Perú. Estamos en la hora estelar del canal Televisión Surimar. Hoy día tenemos un programa muy interesante con un invitado muy especial. Sin embargo, debo hacerle recordar que, como todos los martes, estamos acá de 8 a 9 en este subprograma Contacto Ciudadano. Hoy día vamos a tratar, como siempre, la coyuntura política del país, qué está pasando en el país, cómo se está comportando el Congreso de la República, cómo está actuando el gobierno, etc. Asimismo, tenemos hoy día una entrevista con un representante muy importante de las pymes del Perú. Va a estar con nosotros Julio Pardavé Martínez. Él es un gran dirigente de Pyme Perú, durante muchos años batallando, luchando para lograr algunos beneficios a las pymes. Sin embargo, aún así el gobierno sigue intransigente, sigue marginando de alguna manera a la micro y pequeña empresa. Julio Pardavé hoy día nos contará toda su experiencia, nos contará los proyectos, nos contará los logros que han habido en la entrevista que tengamos con él en la segunda parte de este programa. Como todos los martes, esta es la hora, el minuto del comentario político. Hoy día vamos a tratar temas muy importantes, sin embargo queríamos resaltar lo que está pasando en el país en los últimos momentos. Como ustedes saben, ya el gobierno viene actuando de una manera más eficaz en el tema de la seguridad ciudadana. Ha habido una detención de un grupo de ciudadanos extranjeros, delincuentes, que ya han sido puestos a consideración de la Fiscalía de la Nación. Esperamos que la Fiscalía actúe como debe ser, de acuerdo a ley, no soltarlos, porque en una ocasión, recordarán ustedes, se hizo un operativo en Lurín, donde se encontraron drogas, armas y más de 40 personas, la gran mayoría de ciudadanos extranjeros. Sin embargo, al día siguiente o a los 2 días ya estaban en las calles y semanas después ya estaban asesinando policías. Esto es realmente indignante, cosa que no debe ocurrir. Ayer ha habido un operativo muy importante, se ha capturado a un grupo regular de ciudadanos extranjeros, delincuentes por supuesto, han vuelto a encontrar armas, chalecos y una serie de utensilios que los usan para los asaltos, para las extorsiones. Ya han sido puestos a la Fiscalía, entiendo yo, ya ha solicitado la prisión preventiva y esperemos que esto ocurra siempre, es decir, que nuestra seguridad ciudadana mejore, que el gobierno a través del Ministerio del Interior actúe más eficazmente, con inteligencia y fundamentalmente respaldando a nuestros pueblos. Es importante que el gobierno y el Ministerio del Interior empiece a coordinar muy cercanamente con los alcaldes de los diferentes distritos de la ciudad, porque en los conos, especialmente cono norte, cono sur o cono este, se producen asaltos a cada instante, asaltos en las propias casas, ya no puedes salir ni a la puerta de tu casa. Entonces el gobierno, a través del Ministerio del Interior, tiene que actuar con inteligencia. Se ha dicho hasta el cansancio en muchas ocasiones de que es necesario que el Estado invierta, designe presupuesto para hacer un grupo especial de inteligencia, para investigar, para detectar dónde se encuentran los delincuentes escondidos y qué planes están teniendo esto, con una planificación importante, con una inteligencia muy preparada.
y lógicamente con la logística que la policía necesita, estamos seguros que la seguridad va a mejorar. Celebramos que se están haciendo estas capturas, pero al mismo tiempo exigimos al gobierno central que asuma su responsabilidad y dedique pues todo este tiempo a trabajar por la seguridad de los ciudadanos. Muy bien, amigos, después de este comentario político queremos ya iniciar inmediatamente nuestro programa. Hoy día vamos a hablar de las encuestas. Ha habido una última encuesta que ha desarrollado Ipsos Apoyo a solicitud de un diario de Perú, que es Perú 21, y nosotros estamos usando esta información de ellos, por lo que agradecemos a Perú 21 por esta información y vamos a compartirla con ustedes, esta encuesta que es muy importante. Es importante, ¿por qué? Porque nos va a reflejar lo que la gente siente o piensa de lo que estás actuando en los poderes del Estado, llámese el Poder Ejecutivo y también la televisión. La ficha técnica que se ha trabajado esta encuesta es un universo de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en el Perú urbano y rural. Un segundo aspecto es que la muestra ha sido a 1.212 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales, con el margen de error para sus resultados totales de más 2.8%. De igual forma, se ha usado la técnica BusExpress cuantitativa mediante encuesta en tableta con técnica cara a cara. Finalmente, en el campo se ha desarrollado esta encuesta, se llevó a cabo el 23 y 24 de mayo del presente año. Esta encuesta, vuelvo a repetir, es seria, se ha hecho a 1.218 personas en el campo, cara a cara, y por consiguiente estos son algunos resultados que vamos a compartir con ustedes y que seguramente coincidirán o no, pero es importante que nosotros conozcamos qué está pasando en el interior del país, qué piensa la población de sus gobernantes. Esto es con respecto a la evaluación de la gestión pública, aprobación del gobierno en la lucha contra la delincuencia, aprueba o desaprueba la gestión del gobierno de Dina Boluarte en la lucha contra la delincuencia. Aprueba 18%, esto es el total. Desaprueba 78%, no precisa 4%. En Lima, solo en Lima, el 18% igual aprueba la gestión de Dina Boluarte, pero desaprueba el 80%. Y al interior del país igual se mantiene este margen, 18% aprueba la gestión y 77% la desaprueba, con un 5% que no precisa. El segundo cuadro que vamos a ver, el señor director, si nos ayuda con ponerlo en la pantalla, dice: aprueba o desaprueba la gestión del gobierno de Dina Boluarte en la lucha contra la delincuencia. Esto está ya dividido en aspectos muy importantes. Por ejemplo, dice: en el ámbito de Lima, ya lo dijimos, 18%, en el interior 18%, ¿no es cierto? Aprueban con el 18%. En la zona urbana aprueban con el 17%, en la zona rural 21%. Por regiones, en la región norte aprueban la gestión de Dina Boluarte con el 15%, en el centro 18%, en el sur 20% y en el oeste 23%. Increíble, pero se está revirtiendo, de acuerdo a esta encuesta, se estaría revirtiendo un poco la aprobación de la señora Dina Boluarte, porque el sur, que es el sector que más ha rechazado a la gestión de Dina Boluarte, ha subido algunos puntos. Importante, y seguimos analizando entonces cómo la desaprueban. En Lima, 80%, en el interior 77%, en la zona urbana 78%, en la zona rural 76%. Por regiones, en el norte desaprueban 82%,
en el centro 79%, en el sur 72% y oeste 72%. El segundo cuadro desagregado por edad y género. Vamos a ver, aprueba en el sector A 12%, aprueba la gestión, estamos en la aprobación de la gestión de la señora presidenta Dina Boluarte. En el sector B 14%, sector C 19%, sector D 18%, sector E 19%. Por género, vamos ahora por género. 18% masculino y 19% femenino. Las edades entre 18 y 25 aprueban la gestión de la señora Boluarte del 32%, de 20 a 42 años 18%, de 43 a más 13%. La desaprobación, total desaprobación del gobierno de la gestión de la señora Boluarte, 78%. En el nivel A desaprueban con el 86%. En el sector B desaprueban con el 83%. En el sector C 75%. En el D 77% y E 77%. Por género, masculinos desaprueban con el 80%, femeninos 78%. Por edades, de 18 a 25 años, 63%, de 20 a 42 años, 81%, de 43 a más, 83%. Estas son las desaprobaciones. Finalmente vamos a otro cuadro interesante, señor director, el siguiente. Dice, en la situación política del país, responsables por el aumento de la pobreza. Este es un cuadro muy importante que podemos visualizarlo y voy a dar lectura. Dice, como usted sabe, el Instituto Nacional de Estadística ha informado que la pobreza ha aumentado en 1.200.000 personas en el año 2022 y 2023. ¿Quiénes cree que son los responsables de este aumento de la pobreza? Esta es la pregunta que se hace. Ustedes recordarán que aquí en este programa hemos hablado del aumento de la pobreza en el Perú y efectivamente, ¿no? 1.200.000 personas han ido a la pobreza en el año 22 y 23. Entonces viene la pregunta y dice, ¿quién cree que son los responsables de ese aumento de la pobreza? El gobierno de Dina Boluarte, 63%. El Congreso de la República, 43%. El gobierno de Pedro Castillo, 32%. Las empresas privadas, 19%. Miren lo interesante de este cuadro, cuando hablan del Congreso de la República, 43%. El Congreso de la República no gestiona, el Congreso de la República no hace obras, el Congreso de la República no administra dineros del Estado. Sin embargo, el pueblo peruano le está dando una responsabilidad, le está asignando una responsabilidad, porque lógicamente en este sentido el gobierno actúa, ¿no es cierto?, en función de las leyes que apruebe el Congreso. Además, en muchas ocasiones se pide facultades y entonces es el Congreso el que le da facultades, por consiguiente también tiene responsabilidad, por eso ese porcentaje es de 43%. Bien, pasamos al siguiente cuadro. Señor director, al siguiente cuadro. Dice, como se refiere también al tema de la pobreza, separado por el ámbito territorial, el interior del país, región, etcétera, que los porcentajes van a repetirse de la misma manera. Vamos a otro cuadro, señor director, el siguiente cuadro, que se refiere a acciones para reducir la pobreza en el futuro. Esto es importante. ¿Qué opina la población y qué sugiere, qué plantea, cómo piensa que debe solucionarse el tema de la pobreza en el Perú? Dice, ¿qué se puede hacer para reducir la pobreza en el futuro? Hay un total, dice, se debe promover la inversión privada para que haya más crecimiento económico, más empleo
y mejores ingresos. Mire, esta es la pregunta. Perdón, la respuesta. Se dice, se debe promover la inversión privada para que haya más crecimiento económico, más empleo y mejores ingresos. ¿Y qué responde la población? Sí, 53%. No, 30%. No precisa, 4%. En Lima, hemos hablado de los totales, en Lima, me dicen, se necesita inversión privada para el crecimiento económico, más empleo y más ingresos. En Lima piensan que esto sí es posible con el 56%. La segunda opción es, el Estado debe invertir más en empresas públicas para que éstas contraten más personal. Esta es otra interrogante. Y dicen 28% opinan que sí, que el Estado debe promover la empresa estatal y generar mayor empleo. El Estado debe gastar más en programas sociales de alivio a la pobreza. Esa es la otra pregunta. Se le ha preguntado a la población, ¿usted cree que el Estado debe gastar más en programas sociales de alivio a la pobreza? ¿Y cuál es el resultado? En total, 13%. Lima opina que el 14%. Y al interior del país, 12%. Miren lo interesante, es decir, ya no estamos pensando solamente en el bono que da el Estado, ¿no? En los programas sociales como comedores populares, etcétera. En realidad es reducido lo que la gente piensa, o sea, más quiere que haya inversión privada, que se genere mayor empleo, porque solamente así va a haber desarrollo económico y por consiguiente va a disminuir la pobreza. Este cuadro es muy importante y debemos analizarlo permanentemente. Seguimos, estimado director, pasamos de frente al último cuadro que queríamos compartir. El cuadro 9, señor director, por favor. Posibilidad de postular tras cumplir sentencia. Esto se refiere, este cuadro se refiere a la última norma, que vamos a comentar de eso más en la segunda parte. Se refiere a una norma que ha aprobado el Congreso y que ya el gobierno la ha promulgado. Dice, en su opinión, las personas que cumplieron una sentencia y ya salieron de la cárcel tienen derecho o no a postular a la presidencia de la República si la sentencia fue por corrupción. Entonces, estamos nosotros estamos en este cuadro muy importante también. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente sobre si las personas que cumplieron una sentencia y ya salieron de la cárcel tienen derecho a postular a la presidencia de la República? Hay personas que no están sentenciados, no tienen sentencia firme, sin embargo están denunciados, han pedido prisión preventiva, ¿no es cierto? Están impedidos de salir del país, pero están pensando postular esta sinvergüencería y esto tiene que acabarse. Sin embargo, hay normas que se están planteando en el Congreso, ya hemos dicho, se ha aprobado esta semana, se ha promulgado una ley esta semana, no referente a los candidatos a la presidencia, sino a los partidos políticos. De eso vamos a hablar en su momento, pero este cuadro es muy importante. Muy bien. Dice, las personas que cumplieron una sentencia y ya salieron de la cárcel, ¿tienen derecho o no a postular a la presidencia de la República? Si la sentencia fue por los siguientes casos: por rebelión contra el Estado, dice que sí tienen derecho el 13%, no tienen derecho 83%, no precisa 4%. Aquellos personajes que están denunciados o sentenciados por secuestro, pero que ya cumplieron su condena por secuestro, ¿tienen derecho a postular a la presidencia de la República? Dicen sí, 6%, no 93%, 1% no precisa. Otra más, pueden postular o tienen derecho a postular a la presidencia de la República quienes han sido sentenciados y ya cumplieron su condena por asesinato. Solamente el 2% dice que sí tendrían derecho, el 97% no tienen derecho y el 1% no precisa.
Penúltimamente, ¿tienen derecho las personas que cumplieron una sentencia y ya salieron de la cárcel a postular a la presidencia de la República por corrupción? Si han sido sentenciados por corrupción, el 2% dice sí y el 2% dice que sí tienen derecho, pero el 97% dice no tienen derecho porque le han robado el Estado, pues porque se han llenado de dinero del Estado, porque han permitido que crezca la pobreza, porque simplemente han robado, esa es la palabra. Entonces la población está muy clara con el tema de corrupción. No deben postular el 97%. Pero aquí debemos ir más allá, ¿no es cierto? Por último, aquellos que han sido sentenciados, ya cumplieron su condena en la cárcel por terrorismo, ¿tienen derecho a postular a la presidencia? Sí, 2%, no 97%, uno no precisa. Muy bien, amigos, este cuadro también nos refleja cómo la población peruana sí está realmente metida en el tema político, sí sabe diferenciar y está harto. Hay un hartazgo de la población de temas de corrupción, de gente sentenciada, de delincuentes que han cumplido condena y pretenden llegar a servir al Estado. Si ya tuvieron su oportunidad y llegaron a robar al Estado, ¿cómo van a seguir? O aquellos que han estado denunciados y sentenciados por terrorismo. De manera que aquí está clarísima la cosa. En los tres temas, el tema de asesinato, corrupción y terrorismo, el 97% de la población dice no tienen ningún derecho. Bien, amigos, esta encuesta de Ipsos Apoyo es muy interesante, nos abre los ojos y creo yo que la población peruana ya está más convencida de las cosas, conoce un poco más el sistema político, está harta de corrupción, de asesinatos, de terrorismo, etcétera, y quiere realmente un país en paz, un país en libertad, un país con democracia y lógicamente con orden y con ley. Bien, amigos, después de esta encuesta regresamos, no sin antes anunciarles que hoy día tenemos preparado para ustedes un bonito tema musical que es nuestro, que es peruano, y que realmente los peruanos que tenemos identidad con la patria nos sentimos orgullosos de que este hermoso tema se cante a nivel del mundo. Y quien lo interpreta es un joven músico ecuatoriano, él reside prácticamente en el extranjero y nos tiene pues preparado este importante tema, El Cóndor Pasa, que lo interpreta a su manera con los instrumentos que él sabe hacerlo. Nos referimos a don Leo Rojas, conocido como Leo Rojas, pero él es Juan Leonardo Santillán Rojas. Él es ecuatoriano y sudamericano y se pasea por Europa, especialmente en Alemania y toda Europa, interpretando El Cóndor Pasa. Compartimos con ustedes esta hermosa melodía. Adelante, estudios.